Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Qué hay detrás del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Gualtiero Bassetti, nombrado por Bergoglio en el año 2017 como tal, y que con motivo de un encuentro que tuvo con periodistas el pasado 24 de enero, con motivo del Día de San Francisco de Sales, pues salió en defensa de Jorge Mario Bergoglio, diciendo que había demasiada crítica hacia él, que el que no estuviera contento que se fuera de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Una defensa numantina de su jefe. A raíz de estas declaraciones, Aparta tus manos de la Iglesia es el artículo de Francesco Lamendola, publicado en Nuova Italia, él que es el presidente de la Academia Adriática de Filosofía Nueva Italia y que tiene un currículum excelente, ha salido, como digo, al paso para contestar al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Os voy a leer unos cuantos párrafos de este artículo. Según las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Gualtiero Bassetti, parece que quien sea católico debe de seguir al Papa a ciegas y quien no quiera seguirlo ya no es católico y ya no debe de estar dentro de la Iglesia Católica, pero haría bien, más bien, en irse. Evidentemente, nunca estudió, nunca supo, nunca reflexionó que la Iglesia Católica se llama católica porque es universal y no porque haya un Papa, de lo contrario se llamaría la Iglesia papista, como la llamaron los protestantes con desdén. Y él también sabría, el excelente Bassetti, que los católicos reconocen al Papa como vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia, siempre y cuando él permanezca en la estela de Cristo y lo defienda el Evangelio adecuadamente, conserve y difunda la verdadera doctrina católica, tal como lo hicieron más de 260 papas. Hasta ahora, por el contrario, el Papa elige otro camino. Si en lugar de proteger la doctrina, pretende modificarla y distorsionarla, si en lugar de ser el vicario de Cristo, él afirma ser el tirano de una iglesia subordinada a su voluntad, no en la verdad de Cristo, sino fuera de ella, entonces los católicos no lo reconocen, no lo obedecen, no tienen nada más que compartir con él. El caso hasta ahora nunca había ocurrido, o al menos no en los términos en que se presenta hoy, porque ningún papa, ni siquiera los moralmente peores como Alejandro VI Borgia, se habían atrevido a hacer lo que Bergoglio ha estado haciendo desde el primer día de su elección ilegítima. Y que es ilegítimo puede demostrarse en términos de derecho canónico a partir del hecho de que la renuncia de Benedicto XVI, si es dictada por presión externa, no es válida. Y continúa con el hecho de que un jesuita por estatuto no puede ser hecho papa y, si dice serlo, no es más que un impostor y un temerario sin temor a Dios. Bueno, esto es un poco exagerado en el sentido de que Bergoglio, cuando dejó de ser jesuita jurídicamente. Otra cosa es que moralmente pues, pueda ser muy criticable, pero jurídicamente dejó de ser jesuita cuando fue ordenado obispo. Al ser el día que fue ordenado obispo, dejó de ser jesuita jurídicamente. Y que moralmente sea papa, bueno, eso ya, cuando no debería de ocupar ningún cargo, eso ya sabrá cada cual. En Perugia, durante una reunión con periodistas el 25 de enero, el 25 de enero de 2019, Bassetti quería quitar unas pocas piedras de sus zapatos, o más bien quería liquidar las cuentas de una vez por todas con esos católicos tontos y conservadores que, miren, un poco en lugar de besar el suelo sobre el que Bergoglio pone sus pies, se permiten hacer críticas y reservas sobre su trabajo tanto a nivel pastoral como doctrinal. E incluso se atreven, llenos de ingratitud, a insinuar que si un papa niega el magisterio, si va en contra de la tradición, si revierte el significado de las mismas palabras de Jesucristo, o peor aún, si insinúa primero y luego dice abiertamente que Jesús no era Dios, sino un hombre de Dios, en resumen, un profeta, una criatura mortal como todas las demás, y que María Santísima también era una mujer común, tan humana como para dudar de que ella fuera engañada por Dios cuando su hijo murió en la cruz, bueno, en este caso, no solo no tenemos que escuchar y seguir al Papa, sino que debemos resistirlo. De hecho, debemos tener en cuenta que no es Papa, nunca lo fue y que el Espíritu Santo nunca inspiró su elección. Bassetti, demostrando ser papista y no católico, misericordiosamente instó a los críticos de Bergoglio a eliminar el problema y apartarse del camino. Vale la pena citar sus palabras
concretas. La crítica está bien, pero este afán por destruir, no. Como digo yo, destruir, aquí el que destruye es Bergoglio. Nosotros no estamos destruyendo a Bergoglio, es él quien está destruyendo a la Iglesia. Hay demasiadas personas, continúa Francesco, el articulista, que dice, hay demasiadas personas, son palabras de Bassetti, cuidado, son palabras de Bassetti. Hay demasiadas personas hablando sobre el Papa. A alguien le dije, si a alguien no le gusta este Papa, dígalo, porque es libre de elegir otras formas, otros caminos. Nuestros hermanos protestantes no tienen ni al Papa ni al Obispo, todos toman sus decisiones. No más quejas, no sirven de nada. Perdón por el estallido, pero el objetivo de todos debe de ser buscar respuestas para el bien de la Iglesia y de la humanidad. Todo fluye y pasa. Esto es un problema porque si la memoria no se conserva, estamos dedicados a repetir lo que ya sucedió en el pasado, no solo por la Shoah u otras tragedias de la humanidad. Se refiere al tema de los nazis y de los judíos, que lo tienen que sacar siempre. Pero es realmente necesario recordar, comprende por qué sucedieron ciertas cosas y no las repitas. En lugar de hacer de la historia un círculo vicioso y redondo, debe convertirlo en una línea recta. Y ahora sí continúa Francesco Lamendola, que dice, palabras no dignas de un verdadero pastor. ¿Qué significa si a alguien no le gusta este papa? Dígale por qué es libre de elegir otras formas. Esto se llama revertir los términos del asunto y en perfecta mala fe. Los católicos están descontentos, amargados, frustrados porque el Papa no hace de Papa, porque es antipapa, porque no los confirma y no los mantiene en la fe, sino que los confunde, los perturba, los escandaliza todos los días, con actos y con palabras que no son del Papa, sino del enemigo de la fe católica. Esta es la verdad, este es el problema. Por lo tanto, no son ellos quienes deben tomar otros caminos, es decir, irse de la Iglesia, no somos nosotros los que nos tenemos que ir de la Iglesia, sino él y aquellos que lo apoyan. Quieren llevar a nuestra Iglesia y echarnos a nosotros, quieren llevarse a nuestra Iglesia, quedarse con nuestra Iglesia y echarnos a nosotros algo demasiado cómodo. El problema no es que el bote de la Iglesia, que la barca de la Iglesia, sea demasiado estrecho, en absoluto. En todo caso, se ha vuelto demasiado ancho. Tomó a los enemigos del Evangelio a bordo, cortejó a Scalfari, Bonino, etc. Eliminó las costumbres del pecado, la homosexualidad, el adulterio e ignoró el sufrimiento de la Iglesia perseguida en el mundo. De hecho, hizo un pacto malvado con la dictadura china, frustrando siglos de mártires silenciosos e ignorando maravillosamente las peticiones de esos católicos para entregarlos a la represión del Estado y abandonarlos sin remordimientos a cambio de nada, solo por la vanidad de poder jactarse, de llevarse la, entre comillas, gloria de haber normalizado las relaciones con ese país. Pero, ¿a qué precio? Traicionar a Cristo y traicionar a los católicos chinos. Ya lo dijo el cardenal Zen, que había sido una traición tremenda y bueno, todavía sigue el cardenal Zen, como he dicho en otros vídeos, sin conocer el acuerdo secreto, sin haberlo leído, sin haberlo visto, se lo tienen oculto y sin poder entrevistarse con Bergoglio, al cual le hizo una serie de cuestiones, de preguntas de dubia y sigue sin contestárselas. Esto es lo que tenemos. Vergüenza, 1000 veces vergüenza, dice Francesco Lamendola, y vergüenza incluso por Amoris Laetitia, por la manga ancha para los divorciados y vueltos a casar, por negar el pecado de Sodoma, Galantino, por negar la realidad del diablo, Sosa Abascal, por negar el juicio final, Bergoglio, por negar la divinidad de Cristo, Bianchi, y por otras 1000 blasfemias y herejías. Vergüenza a lo largo de los siglos nunca tuvo una degradación más frenética, un descenso tan precipitado en los remolinos de la herejía y de la apostasía. Y frente a todo esto, usted dice, Monseñor Bassetti, que si la barca es demasiado estrecha, ¿pueden bajarse de ella? Para nada. Son los herejes quienes deben salir de la Iglesia. ¿Quién te autorizó a cambiar el magisterio? ¿Quién te dio permiso para engañar a las almas haciéndoles creer que el pecado ya no es pecado? ¿Quién te ha dado permiso para escandalizarlos, construyendo puentes de oro hacia los enemigos de la Iglesia, no para convertirlos, sino para alabarlos y asegurarlos que lo que hacen es bueno? La Bonino, que se enorgullece de haber realizado 10.000 abortos artesanales, está bien. ¿Es ella una grande de Italia, como tú dijiste? ¿Puede un pontífice romano decir algo así? ¿Puede degradar, traicionar su mandato petrino hasta ese punto?
¿Y deberíamos nosotros estar en silencio? ¿Y no debemos decir nada? ¿Y debemos abstenernos de las críticas como si nuestra obediencia ciega y absoluta fuera a la persona del Papa y no a la persona de Jesucristo, la única verdadera cabeza de su Iglesia, justa, eterna e infalible, y capaz de leer en los corazones como ciertamente este otro hombrecillo habitado por rencores y ambiciones desordenadas nunca sabría cómo hacerlo como ningún ser humano sabrá hacerlo? Y este pequeño hombre irascible, vanidoso, narcisista, tiránico, ¿esperas que lo sigamos, lo escuchemos, le obedezcamos?, le pregunta Francesco Lamendola al cardenal. Si ustedes, obispos y cardenales, aún tuvieran un poco de amor por Jesucristo y el respeto por el rebaño que él, no un ser humano, les confió, no consentirían las blasfemias y profanaciones inconcebibles de ese caballero argentino que ni siquiera tuvo el derecho a ser elegido papa, ya que es un jesuita. Y cuando por un lado se atrevió a entronizar al ídolo Pachamama en la Basílica de San Pedro, te habrías revelado temblando de indignación y le habrías dicho: esto no está permitido. En cambio, ustedes, cardenales, han guardado silencio, y algunos de ustedes incluso se han prestado para ser portadores, han sostenido sobre los hombros los varales del trono que sostenía a ese ídolo. Mientras que el señor argentino, a quien no le gusta bendecir a la multitud en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí bendijo, entre comillas, ese simulacro feo, para que no le faltara nada a la confusión y la pérdida de las almas. Hay de ustedes malos pastores, hay de ustedes que han dado escándalo a los pequeños y continúan haciéndolo todos los días con sus palabras, sus actos y sus omisiones. Hay de ustedes que por servilismo, vida acomodada, deseo de mantener el puesto, no han tratado de corregir a un hermano que estaba equivocado y han permitido que sea una causa de escándalo supremo para todos los demás católicos. No han cumplido su compromiso, no están cumpliendo su promesa. ¿Recuerdan su promesa que prometió cuando recibió la orden sagrada? ¿Ha prometido complacer ciegamente al Papa o ha prometido obedecer totalmente a Jesucristo? Y si el Papa está equivocado, si el Papa dice herejía, si el Papa está destruyendo el trabajo de sus predecesores, tal vez usted tuvo la obligación de seguirlo, agregando lleno de adulación alabanzas hiperbólicas y cumplidos hacia él. Querido Spadaro, querido Paglia, querido Galantino, Rabassi, Sosa, Bassetti, Parolin, Zuppi, Nosiglia, Cipolla, Delpini, Lorefici, Perego, querido Sepe y todos ustedes que no solo no se oponen, sino que lo apoyan, lo alaban y colaboran de manera activa y voluntaria con él. Cuiden lo que hacen, cuiden la culpa con la que se manchan. Serán responsables ante Dios, ante ese Dios que dijo: sería mejor para cualquiera que da escándalo a uno de estos pequeños que una piedra de molino fuera atada a su cuello y fuera precipitado al mar. Él habló de ustedes, falsos pastores, que traicionaron al rebaño por vanidad y carrera. Él habló precisamente de ti. Estás causando el desastre supremo del cisma. Tienes la responsabilidad de ello. No es cierto que para ser buenos católicos uno deba de hacer y seguir ciegamente todo lo que el clero dice. En primer lugar, el clero debe hacer y seguir ciegamente todo lo que nuestro Señor Jesús enseñó. No piense que puede burlarse de él. Y sigue así con una serie de comentarios, de advertencias, de calificaciones, de denuncias, poniendo a ellos en su sitio. Hipócritas, ¿acaso Jesús no dijo: cuando hagas el bien hazlo en secreto y no dejes que tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda? Esto se está refiriendo a Bergoglio, donde le dice: en su lugar usted llama a los periodistas, lo filman, lo entrevistan, estás inmortalizando en el delantal de un chef mientras aplastas la pizza para los pobres dentro de tus basílicas, etcétera, etcétera. El espíritu del mundo ha entrado en usted y ha tomado el lugar del espíritu cristiano, y de esto se jacta, se proclama obispo de la calle y sacerdote de la calle, además guiñando un ojo ante la obscena implicación de la expresión de la calle. Bueno, y así termina echando en cara que Monseñor Paglia tenga, dice que otro significado tiene el horrendo fresco del pintor Cinali en la catedral de Terni, que el entonces obispo Paglia quería, comisionó y pagó generosamente con el dinero de los fieles. Tal vez no se ve a los pecadores contra la naturaleza subiendo al cielo, continuando a tientas, fornicando, traídos por un Jesús que no tiene nada místico. Eso sí que es blasfemo, y en presencia de ángeles que parecen en cambio demonios. ¿Y qué sentido tiene que dicho obispo se haya representado en esa bella compañía satisfecho y sonriente? Entonces, ¿por qué no se va usted de la iglesia? Termina con esta frase Francesco
termina con esta frase, la Mendola al obispo, al cardenal de la Conferencia Episcopal Italiana. ¿Por qué entonces, después de todas estas razones que le han dado, que han sido muchas, más de las que os he leído, por qué no se va usted de la Iglesia? ¿Por qué no se va usted de la Iglesia? Esta Iglesia del nuevo paradigma, ellos son los protestantes, ellos son los herejes, ellos son los que se tienen que ir, los cismáticos, no los que criticamos esta destrucción de la Iglesia. Consagración del hogar, os lo leeré otro día, y oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Os dejo en la descripción este artículo para que lo podáis leer entero. Que la Inmaculada interceda por nosotros, que nos ayude a mantenernos en la Iglesia, en la verdadera Iglesia. Amén.